vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos continuando y terminando ya este discurso del buen pastor, que el Señor nos lo anunció el domingo. Decíamos que el cuarto domingo de Pascua siempre es el domingo del buen pastor. Y en cada año litúrgico, pues de ese capítulo 10º de San Juan, pues cada domingo de ese año se lee un trocito, digamos así un poco como la tercera parte de ese capítulo, para el año A, para el año B y para el tercer año, el año C. Pues el Señor nos está hablando de que Él es pastor y que Él tiene unas ovejas que escuchan su voz, y hay otros que no escuchan su voz. Tendríamos que preguntarnos: ¿en qué grupo estoy yo? ¿Yo soy de las ovejas de Jesucristo que escuchan su voz y le sigue? ¿O yo soy de las ovejas de Cristo que no serían ovejas de Cristo porque no escuchan su voz y no le siguen? Estos judíos son los que han rechazado a Jesús desde el principio, desde prácticamente las bodas de Caná. Han rechazado a Jesús, le han puesto pegas. Viene un Mesías y le pone pegas. Viene Juan el Bautista y le ponen pegas. Oye, nunca están conformes, nunca están contentos. Nos pasa también a nosotros, ¿no? Tenemos este cura, no estamos contentos. Tenemos otro, tampoco estamos contentos. Tenemos este obispo, no estamos contentos. Tenemos otro obispo, no estamos contentos. Tenemos este catequista, no estamos contentos. Tenemos la otra persona, tenemos este superior, tenemos esta superiora, y no estamos. Nos pasa, ¿no? Nos puede pasar, ¿no? Nos pasa. Ovejas que escuchan mi voz y me siguen a donde el Cordero de Dios va caminando. Pues esta palabra, y termino, habla de los que escuchan a Dios y los que no le escuchan. Para poder ir detrás de Jesucristo y creer en Él, dice: vosotros no escucháis porque no creéis en mí, y no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Podemos venir a la iglesia, podemos rezar mucho, y podemos no ser ovejas de Cristo, porque no cumplamos su voluntad, su palabra, porque no hacemos lo que Él nos dice. Nos puede pasar, no es difícil, es fácil. Yo tener mis ideas, mi idea de religión, mi idea de fe, mi idea de no sé cuánto, mi idea de la iglesia, mi idea de la salvación, mi idea, pero a lo mejor no es ese el camino que sigue a Jesús, porque mis ovejas escuchan mi voz, no escuchan la voz de los extraños. Pues fijaros que la primera lectura nos habla de Bernabé, un profeta de la comunidad de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y le han dicho que los que se dispersaron
cuando hubo la persecución, al principio en la iglesia de Jerusalén, algunos llegaron a Antioquía y a Chipre y predicaron el Evangelio, predicaron a Cristo, que es el Hijo de Dios. Dice, y muchos creyeron, y los que creyeron formaron una comunidad, se bautizaron, tenían la palabra, celebraban la palabra, escuchaban la palabra, vivían las oraciones, vivían en común, las cosas en común, la vida en común, en vida en comunidad. Y dice que le mandaron a Bernabé para animarlos a la fe, para que esa fe inicial no se quedara chiquenina, sino que fuera creciendo, fuera aumentando. Y entonces cuando estuvo allí con ellos, vio la necesidad de buscar a Saulo, a San Pablo, que se había ido a su tierra, a Tarso, a Turquía, y dice que fue a buscarlo, y después vinieron ellos dos, y ellos eran como los catequistas de esa comunidad, como los responsables de la fe de esa comunidad, diríamos como los obispos de esa comunidad de Antioquía, de Siria, y estuvieron un año con ellos, predicándole a Cristo, dándole su experiencia de la fe, cómo habían cambiado de forma de vivir, cómo vivían la presencia de Jesús vivo y resucitado en sus vidas, cómo habían predicado el Evangelio, etcétera. Y eso iba aumentando la fe en los hermanos. Por eso nosotros también necesitamos el ministerio presbiteral, sacerdotal, los sacerdotes que Dios nos envíe. Dios quiera que seamos pues santos, porque de eso se trata, de que todos seamos santos. Pero es verdad que en la medida en que los sacerdotes, Dios nos da la gracia de ser santos, pues eso repercute en toda la comunidad, en toda la parroquia. Entonces, pedir al Señor que Dios nos ayude a ser santos, a tener el corazón de Cristo, a tener el amor de Cristo como buen pastor. Que nos ayude porque tenemos que aprenderlo cada día, pero que también nosotros, como pueblo de Dios, acojamos a los que Dios nos envía, acojamos esa palabra, acojamos ese espíritu que se nos predica cada día, acojamos los sacramentos, acojamos la palabra. En definitiva, que Dios nos ayude a todos a ir creciendo en una fe cada vez más grande, más consolidada, y que nuestra parroquia vaya haciéndose también cada vez más un lugar de santidad y de santificación. Amén. Oremos pues, hermanos, a Jesucristo, el buen pastor. Pidámosle, presentándole nuestras oraciones, que escuche con bondad lo que ahora le presentamos. Por la Iglesia de Dios, para que guarde siempre con amor la palabra que ha recibido de Cristo y sea fiel para predicarla, roguemos al Señor.